para hablar de este tema vamos a entrevistarnos con Luis Bedoya, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Gabriel, ¿qué tal? Buen día para vos y para el equipo y tu audiencia. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, quiero contarle a nuestra audiencia que esta nota nace de un comentario que le hago a Luis Bedoya de que cerca de mi casa había un mono carayá que era muy curioso, incluso entraba por los balcones, los carayás son muy, digamos, atrevidos, ¿no? Son grandes, tienen, digamos, no es que le tienen miedo a muchos animales, ellos son dentro de su hábitat, son animales respetados, digamos, porque se pueden defender muy bien. Entonces no son tímidos, son atrevidos, se meten adentro de las casas. A ver, yo le digo, apareció un mono carayá y me dice, claro, es que hay una colonia de monos carayá muy cerquita de tu casa en lo que es la reserva de biosfera de la Laguna Oca. Yo no sabía esto, así que lo charlamos ahora con Luis. A ver, Luis, ¿dónde viene esto de que hay una colonia de monos a 10 cuadras del centro de la ciudad de Formosa? Bueno, hay que hacer un poquito de, digamos, de historia, porque, y también, como siempre, Gabriel, hay que hacer un mea culpa en nuestra sociedad, por supuesto también en quienes están a cargo, porque nosotros, desde el 2001, y porque esto lo determina la UNESCO, tenemos la primera reserva de biosfera urbana del mundo. ¿Mm? Fíjate, no es poca cosa. Es decir, una reserva de biosfera que se encuentra enclavada prácticamente en una ciudad. Para que la gente entienda qué es más o menos una reserva de biosfera, bueno, es un lugar, o sea, cuando se determina, cuando se encuentra un ecosistema donde se puede, digamos, establecer una relación equilibrada entre el hombre y la naturaleza. Existen ecosistemas terrestres, marinos, digamos, acuáticos, combinación de ambos. Bueno, en nuestro caso tenemos uno que es una reserva que se forma de un viejo meandro del río Paraguay, es decir, una curva pronunciada que tenía el río Paraguay, que después se convierte en una llanura aluvial. Esto genera que nosotros tengamos una biodiversidad muy rica, muy grande, como bien vos lo dijiste, a escasos minutos de nuestras casas, por lo menos quienes vivimos en este sector de la ciudad, en lo que sería el casco céntrico, digamos, de la ciudad de Formosa. Pero no hay que confundirse, porque la reserva de biosfera, para que te dé una idea, y de ahí la riqueza de su fauna y de su flora, por supuesto, prácticamente autóctona, es que por ahí vos qué sé yo, le preguntás a cualquier ciudadano y te dice, le preguntás, ¿conocés la reserva de biosfera? Sí, me fui un par de veces a bañarme, qué sé yo, me fui ahí a la laguna. Bueno, eso es simplemente la zona de transición de la reserva de biosfera, porque es como que tenga tres anillos. La zona de transición donde se pueden hacer distintas actividades y hasta hay cierta tolerancia al recreamiento, es decir, lo que es la laguna, el senderismo, y hasta ahí tenés una zona tapón, que es una zona ya donde únicamente se entra a lo que es la investigación para trabajos más académicos, digamos, y después ya tenés un núcleo. Nuestra reserva de biosfera, para que te des una idea, estamos hablando de 10.500 hectáreas, no es solo lo que es Laguna Oca y ahí su entorno. Estaríamos hablando que aproximadamente es desde lo que es nuestro río Paraguay hasta la altura de Tres Marías aproximadamente. Entonces, vaya si vos no podés tener una biodiversidad importante, y bien vos lo dijiste, si hay un personaje por demás caradura en nuestra fauna, es el mono carayá. Entonces, a veces al tener esa curiosidad mezclada con hambre, y bueno, el tipo sale a recorrer, y teniendo en cuenta que lo que es prácticamente
digamos, sobre todo acá estos barrios que ya tienen sus años, donde se acostumbra a tener un patio, en el patio delantero o el patio trasero, algún árbol frutal, con más razón es prácticamente una invitación para estas especies, que si bien, como todo animal silvestre, tiene cierto miedo al hombre, pero también puede reaccionar de muy mala manera y tiene los recursos para lastimar a una persona, ya que estamos hablando de un animal que tiene prácticamente la contextura de un perro grande y que tiene una fuerza importante. No olvidemos que prácticamente vive trabajando con el peso de su cuerpo, a lo que tenés que sumar también unas uñas bastante importantes. Bueno, estos animales que son típicos de la zona litoraleña nordeste argentino, ¿no? Y Paraguay, ¿no? Es un animal que es relativamente abundante, ¿no es cierto? Sí, prácticamente lo podés encontrar en toda nuestra región litoral, bien lo dijiste, Paraguay, se mueven manadas, se puede distinguir el macho y la hembra por el color, porque el macho tiende a oscurecer su pelaje, por eso vos vas a ver en una manada de todos los amarillitos, ve uno negro ahí, bueno, ese es el macho de la manada, el alfa. Puede haber otros machos, pero bueno, siempre hay un líder de manada, y las hembras son muy celosas y muy agresivas, sobre todo cuando tienen crías muy pequeñas. Ahí estoy viendo un material que nos pasaste de monos carayá que tienen contacto con humanos. ¿Dónde se produce ese contacto? Porque los veo muy amistosos, digamos. Bueno, eso pasó en el verano, allá por noviembre más o menos. Yo suelo salir a caminar muy temprano y ya, o sea, con la claridad del día pude distinguir, porque escuchaba cerca el aullido, y a veces confunde por el viento. A veces vos pensás que están cerca y es simplemente el viento que desplaza el sonido, pero en este caso me llamó la atención y eso que se ve ahí, te estoy hablando de una manzana que se encuentra entre las calles Poteringan, Salta, 9 de Julio y Sarmiento, es decir, una zona, por decirlo de alguna manera, céntrica. Uh-huh. Y bueno, el primer día aproveché, lo filmé, o sea, es una filmación obviamente bastante precaria porque la hice con el teléfono, le tuve que dar cierto acercamiento, con lo cual ya se pierde calidad, pero me permitió por lo menos tener una prueba para después, con esto, llamar a la gente de fauna y decirle que, bueno, pasó esto, es decir, simplemente cumplir con el rol ciudadano, porque más allá que te parezcan simpáticos los monitos, vos tenés que dar aviso cuando vos ves un animal silvestre, para que gente idónea vaya y lo pueda, digamos, capturarlo y llevarlo a su entorno natural. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier animal silvestre puede reaccionar mal y puede dañar a muchas personas. Estamos hablando desde un carayá, una boa curiyú, una yarará, o cualquier ave, algún ave que por ahí está lastimada, que se lastimó el ala y termina cayendo en el patio de la casa. También las aves pueden ser bastante, digamos, pueden lastimar bastante a una persona que quizás tiene la simple intención de ayudarla. Por eso, lo importante siempre es llamar a la gente de fauna y decirle, mira, vi esto acá. Y si se puede aportar una prueba, mucho mejor, porque entonces ya ellos tienen dimensión de lo que está pasando. Esto yo lo filmé, hice la respectiva denuncia, y bueno, me dijeron, sí, ahí vamos, qué sé yo. Al otro día vuelvo a pasar por ahí, porque es parte de mi recorrido, y los vuelvo a ver. Y entonces, bueno, ahí ya decidí hacer un posteo y ya hablar, digamos, con alguien un poquito más arriba en la jerarquía de responsabilidades para que tomen cartas en el asunto, y afortunadamente en el transcurso de la mañana se realizó eso. ¿Esto por qué? Porque más allá de que vos te hayas tomado el trabajo de hacer una denuncia o no, el hecho es que
estamos hablando del riesgo que corren esos animales en un entorno netamente urbano y también el riesgo que corre cualquier persona que por ahí intente, ya sea espantarlos, ya sea tocarlos o lo que fuere. Hablamos de un adulto, de una criatura o de los perros domésticos en una casa. Te cuento que en mi casa, que tiene un balconcito, entraba un mono hace un año atrás más o menos, después se fue y ya no lo vi más, y le gustaba entrar y había un espejo y se miraba al espejo y entraba donde estaban las ropas y sacaba camisas, ropas y ahí las tiraba todas, bueno, y se aficionó, entraba seguido, bueno, por eso yo no los conocía así de muy cerca, pero a este sí, nos familiarizamos, digamos. Pero bueno, cuando nos empezó a caer simpático ya empezó a romper la ropa y ya ahí ya cerramos bien para que no entre más porque ya hacía perjuicio, ¿no? Así que lo escuchábamos muy seguido, estaba cerca, por ejemplo, esos que vos viste en la esquina, bueno, se suelen quedar unos días en una zona y después se van, son nómades, ¿no es cierto? Claro, van en función de búsqueda de alimento, más que nada. Y decime, Luis, hablando de la biosfera de Laguna Oca, ¿hay senderos, hay lugares para visitar o uno se va y se encuentra con la laguna y ahí terminó todo? Y mira, yo creo que lo que se hace, el aprovechamiento que se genera en Laguna Oca es prácticamente por la iniciativa de los propios ciudadanos. No digo que no hicieron ciertos caminos, hay cierta señalética que tiene gusto a poco, en mi humilde opinión, pero se podría aprovechar mucho más, Gabriel. Para que te des una idea, hay un lugar muy conocido, por lo menos para quienes teníamos esa posibilidad de acampar allá por la década del 80, incluso principios de los 90, como es Curuzú La Novia. Vaya si no es un lugar lindo para ir y aprovechar, ya sea para hacer navegación, de hacer senderismo y demás. Nosotros con la Reserva de Biosfera no solo tenemos un tesoro natural, un patrimonio natural, sino que también tenemos un recurso enorme para lo que es el entretenimiento en el buen sentido de la palabra, es decir, para el aprovechamiento como un recurso que puede convertirse además en un atractivo turístico, por lo que es el entorno natural prácticamente virgen que ofrece la reserva, incluso en esta zona que te digo que es la exclusión, la de contacto, que habría gente de todo el mundo que le gustaría venir a conocer, ni hablar de aquellos ornitólogos que se pueden encontrar con una Formosa es conocida por la variedad de aves y se podrían encontrar con un entorno espectacular y cercano, digamos, como para hacer un trabajo de campo que no le exija desplazarse horas y horas desde el hotel, digamos. Claro. Entonces, nosotros ahí tenemos eso. Sinceramente, tengo entendido que desde el 2010 funciona una oficina y un centro de interpretación. Yo sabía que había una licenciada, si mal no recuerdo, Furcán, que estaba a cargo, una mujer muy amable y muy idónea, pero también esa oficina no está ahí en Laguna Oca, funciona por la Napoleón Uriburu, no sé si en el anfiteatro o por ahí tiene su oficina, y después también cosas llamativas que una persona conocida en los medios, pero no precisamente por ser un referente del conservacionismo, estaba a cargo del mantenimiento. Y estoy hablando del señor Daniel Tafetani, a quien yo lo tenía como referente del karting. Sí. Y algún otro problemista que por ahí tuvo algún periodista, pero no de lo que es conservacionismo, reserva y demás. Y sí, él estaba a cargo del mantenimiento. Entonces, hay como puntos oscuros, hay puntos que nos cierran y, por sobre todas las cosas, prácticamente un lugar que tiene muchísimo para ofrecer, pero lamentablemente se desaprovecha también porque no hay gente que tome cartas en el asunto y diga, sí, podemos ir por acá, sin
sin, y esto lo reitero, sin entorpecer el manejo normal del ecosistema, pero también, Gabriel, el otro problema es que acá lamentablemente continuamos con esa deuda y para mi disgusto, se incrementa mucho más, que es el desconocimiento tanto de la sociedad como de las nuevas generaciones, y me refiero a chicos que están en primaria y secundaria, de nuestra fauna y nuestra flora autóctona. Es tremendo el desconocimiento ante una riqueza tan grande como la que tiene no solo la provincia de Formosa, sino nuestra ciudad. Yo tenía la oportunidad de hablar hace años cuando estaba en secundaria y tenía contacto con chicos de intercambio cultural, y que se quedaban sorprendidos por el hecho de tener una ciudad, y que si bien por ahí no se podía comparar a las ciudades de donde ellos provenían, ya sea de Estados Unidos o de Europa, en lo que es urbanización, pero sí les sorprendía que vos estabas en una calle transitada y a los 5 minutos prácticamente estabas en medio de la nada, rodeado de verde y demás, y eso les gustaba mucho. Entonces creo yo que acá debemos el compromiso de los comunicadores de tratar de difundir y sembrar conciencia para que la gente se arrime un poquito más, ya sea un libro, en YouTube hay un montón de material si quieren, y también por ahí planeen un fin de semana ir a la reserva de Guaycolé, en algún momento en las escuelas tiene que haber una materia que sea específicamente de la fauna, flora de nuestra provincia, porque si no, prácticamente tenemos un derroche de ignorancia que no se puede permitir en lo que es nuestro patrimonio natural. Gracias, Luis. Coincido totalmente con lo que estás diciendo y realmente me parece un desperdicio tener todo esto que es riqueza pura al alcance de la mano y, bueno, de la que desconocemos, lamentablemente desconocemos el 99%. Gracias, Luis, te mando un abrazo. Por favor, un abrazo grande, Gabriel, y que tengan buena semana.